Enfoque piagetano. El niño de las operaciones concretas. De acuerdo con Piaget, más o menos a los 7 años los niños entran a la etapa de las operaciones concretas, en la que pueden realizar operaciones mentales como el razonamiento, para resolver problemas concretos. Los niños piensan de manera lógica porque ya son capaces de considerar múltiples aspectos de una situación. Sin embargo, su pensamiento todavía está limitado a las situaciones reales del aquí y ahora. Avances cognitivos. En la etapa de las operaciones concretas, los niños tienen una mejor comprensión que los niños preoperacionales de los conceptos especiales, la casualidad, la categorización, el razonamiento inductivo y deductivo, la conservación y el número. Enfoque del procesamiento de información, planeación, atención y memoria. A medida que los niños avanzan por los años escolares, progresan de manera constante en las habilidades para regular y mantener la atención, procesar y retener información y planear y supervisar su conducta. Todos esos desarrollos interrelacionados contribuyen a dar forma a la función ejecutiva, el control consciente de los pensamientos, emociones y acciones para alcanzar metas o resolver problemas. A medida que aumenta su conocimiento, los niños toman mayor conocimiento sobre a qué tipo de información es importante prestar atención y recordar. Los escolares también entienden más acerca de cómo funciona la memoria, conocimiento que les permite planear y usar estratégicamente o técnicas deliberadas para ayudarse a recordar. Desarrollo físico. Aspectos del desarrollo físico. Si pasamos por una escuela primaria típica después de que suene la campana de salida, podríamos observar una verdadera explosión de niños de todas formas y tamaños. Por las puertas de la escuela saldrán precipitadamente niños altos, bajos, corpulentos y delgados. Veremos que el aspecto de los niños de edad escolar es muy diferente a los que son unos años menores. Son más altos y en su mayor parte son bastante enjuntos, aunque es probable que ahora tengan sobrepeso a diferencia de lo que sucedía en décadas pasadas. Estatura y peso. Durante la niñez media, la velocidad del crecimiento se reduce de manera considerable. Sin embargo, si bien los cambios que ocurren día tras día no son tan evidentes, su suma establece una diferencia sorprendente entre los niños de 6 años, que todavía son pequeños, y los de 11. Muchos de los cuales empiezan a parecerse a los adultos. Entre los 6 y los 11 años, los niños crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. Las niñas conservan algo más de tejido adiposo que los niños, una característica que persistirá hasta la adultez. Los niños de 10 años pesan en promedio alrededor de 5 kilos más que los de hace 40 años, casi 38.5 kilos los niños y 40 kilos las niñas. El crecimiento de los niños y las niñas afroamericanos suelen ser más rápido que el de los niños y las niñas blancos. Alrededor de los 6 años, las niñas afroamericanas tienen más músculo y masa ósea que las del origen europeo, blancas, o las de origen mexicano, a la vez que estas últimas tienen mayor porcentaje de grasa corporal que las niñas blancas del mismo tamaño. Desarrollo motor y juego físico. 6 años. Las niñas se desempeñan mejor en la precisión del movimiento, los niños en acciones enérgicas menos complejas. Tanto los niños como las niñas pueden saltar, pueden lanzar, cambiando adecuadamente el peso y el paso. 7 años. Se equilibran en un solo pie sin mirar. Caminan sobre barras de equilibrio de 5 centímetros de ancho, brincan en un solo pie y saltan con precisión en cuadros pequeños.
Llevan a cabo con precisión ejercicios que incluyen saltos de tijera. Ejercen una presión de 5.4 kilos en fuerza de agarre. 8 años. A esta edad es mayor el número de juegos en que participan ambos sexos. Los niños pueden realizar saltos rítmicos alternados en un solo pie en un patrón de 2 menos 2, 2 menos 3 o 3 menos 3. Las niñas pueden lanzar una pelota pequeña a 12 metros. 9 años. Los niños pueden correr 5 metros por segundo. Los niños pueden lanzar una pelota pequeña a 21 metros. 10 años. Los niños pueden interceptar trayectorias de pelotas pequeñas lanzadas de cierta distancia. Las niñas pueden correr 5 metros por segundo. 11 años. Los niños pueden realizar saltos de longitud sin impulsos de 1,5 metros. Las niñas de 1 metro con 30 centímetros. Salud, condición física y seguridad. El desarrollo de vacunas para las principales enfermedades ha convertido a la niñez media en época de la vida relativamente segura en la mayor parte del mundo. La tasa de mortalidad de esos años es la más baja del ciclo de vida. Sin embargo, cada vez son más los niños con sobrepeso y algunos sufren enfermedades crónicas, lesiones accidentales o falta de acceso a la atención médica. Desarrollo del autoconcepto. Sistemas representacionales. Ahora leeré sobre la manera en que se describe una niña de 8 años. Creo que en la escuela soy bastante lista en algunas materias como artes del lenguaje y estudios sociales. En mi última boleta de calificaciones obtuve A en esas materias y me sentí muy orgullosa de mí misma. Pero me siento verdaderamente tonta en aritmética y ciencia, en particular cuando veo lo bien que les va a los otros niños. Pese a ello me agrado como persona, porque la aritmética y la ciencia no son tan importantes para mí. Es más importante mi aspecto y lo popular que soy. Alrededor de los 7 u 8 años los niños alcanzan la tercera etapa del desarrollo del autoconcepto. En esta época los juicios acerca del yo se vuelven más conscientes, realistas, equilibrados y generales a medida que los niños forman sistemas representacionales. Podemos ver estos cambios en la manera en que Lisa se describe. Ahora puede atender a más de una dimensión de sí misma. Reconoce que puede ser lista en ciertas materias y tonta en otras. Puede verbalizar mejor su autoconcepto y ponderar distintos aspectos del mismo. Autoestima. De acuerdo con Erickson, un determinante importante de la autoestima es la opinión que tienen los niños de su capacidad para el trabajo productivo. Esta cuarta etapa del desarrollo psicosocial se enfoca en la laboriosidad frente a la inferioridad. La niñez media es el momento en que los niños deben aprender habilidades valoradas en su sociedad. Por ejemplo, a los niños de los países industrializados se les enseña a leer, escribir, contar y usar computadoras. Si los niños se sienten inadecuados en comparación con sus pares, pueden replegarse al abrazo protector de la familia. Por otro lado, si se vuelven demasiado laboriosos, pueden descuidar las relaciones sociales y convertirse en adictos al trabajo. En un estudio longitudinal con 514 niños estadounidenses de clase media, las creencias de los padres acerca de la competencia de sus hijos en matemáticas y deportes mostraron una fuerte asociación con las creencias de los niños. Crecimiento emocional y conducta prosocial. A medida que los niños crecen, toman más conciencia de sus sentimientos y los de otras personas. Pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder a malestar emocional de otros. A los 7 u 8 años es común que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y de orgullo, así como una idea más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza. Esas emociones influyen en la opinión que tienen de sí mismos. Los niños aprenden qué les hace irritarse, sentir temor o tristeza, y la manera en que otras personas reaccionan ante la manifestación de esas emociones. También aprenden a comportarse en consecuencia. El niño en la familia.
Los niños de edad escolar pasan más tiempo fuera de casa en visitas y actividades sociales con sus pares que cuando eran más pequeños. Para entender al niño en la familia es necesario examinar el ambiente familiar, su atmósfera y estructura. Las familias latinas tienden a hacer hincapié en el compromiso familiar, el respeto hacia sí mismo y los otros, y la educación moral. Atmósfera familiar. Las influencias más importantes del ambiente familiar sobre el desarrollo de los niños provienen de la atmósfera del hogar. En un estudio de 226 familias étnicamente diversas con hijos en edad escolar, se observó una relación permanente entre el conflicto matrimonial y la crianza ineficaz. Los niños expuestos a la discordia de los padres y la mala crianza tendían a mostrar altos niveles de conductas de internalización, como ansiedad, temor y depresión, y de conductas de externalización como agresividad, peleas, desobediencia y hostilidad. Estructura familiar. En Estados Unidos ha ocurrido un cambio notable en la estructura familiar. En la actualidad, aunque 2 de cada 3 niños menores de 18 viven con 2 padres biológicos adoptivos o con padrastros, esa proporción representa una disminución notable de 77% en 1980 a 67% en 2006. Alrededor de 10% de las familias con 2 padres son familias reconstituidas que resultan del divorcio y nuevas nupcias, y cerca del 4% son familias que cohabitan. Otros tipos de familia que cada vez son más comunes son las familias homosexuales y las que son encabezadas por los abuelos. La amistad. Los niños pasan buena parte de su tiempo libre en grupos, pero solo hacen amigos como individuos. La popularidad es la opinión que tiene el grupo de compañeros sobre un niño, pero la amistad es una vía de 2 sentidos. Los niños buscan amigos de edad, origen étnico e intereses similares. Las amistades más sólidas implican igual compromiso e intercambio mutuo. Incluso los niños que no son populares pueden hacer amigos, pero tienen menos amistades que los niños populares. Con sus amigos, los niños aprenden a comunicarse y a cooperar. Se ayudan a resistir situaciones estresantes como el inicio en una escuela nueva o el ajuste al divorcio de los padres. Agresión e intimidación. Durante los primeros años escolares, la agresión disminuye y cambia de forma. Después de los 6 o 7 años, la agresividad de la mayoría de los niños disminuye a medida que se hacen menos egocéntricos, más empáticos, más cooperativos e incluso más capaces de comunicarse. ¿Qué hace a los niños actuar de manera agresiva? Una respuesta puede consistir en la manera en la que procesan la información social, a qué rasgos del ambiente prestan atención y cómo interpretan lo que perciben. Ven la fuerza y la coerción como formas eficaces de obtener lo que desean. En términos del aprendizaje social, son agresivos porque esperan ser recompensados por ello, y cuando son recompensados, cuando obtienen lo que desean, se refuerza su creencia en la eficacia de la agresión. Salud mental. El término salud mental es inexacto porque por lo regular se refiere a la salud emocional. Aunque la mayoría de los niños muestran un buen ajuste, por lo menos 1 de cada 10 niños y adolescentes tiene un trastorno mental diagnosticado bastante grave como para ocasionar cierto impedimento. El diagnóstico de los trastornos mentales en los niños es importante porque estos pueden conducir a trastornos psiquiátricos en la adultez. En la realidad, la mitad de todos los trastornos mentales empiezan alrededor de los 14 años. Trastornos emocionales comunes. Los niños con problemas emocionales, conductuales y del desarrollo suelen pertenecer a un grupo poco atendido. En comparación con otros niños con necesidades especiales de atención médica, es más probable que en sus condiciones afecten sus actividades cotidianas y los hagan faltar a la escuela. A menudo padecen problemas físicos crónicos, y muchos de ellos carecen de un seguro médico adecuado, por lo que en sus necesidades no son satisfechas. Se reporta, estadísticamente, que 55.7% de los niños a quienes se les diagnosticó problemas emocionales, conductuales o del desarrollo presentan trastornos de conducta perturbadora, agresión, desafío o conducta antisocial. La mayor parte del resto
el 43.5% padece trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, depresión, falta de cariño, nerviosismo, temor o soledad.